Nuestro tema de esta mañana lleva por título: En Jesús está nuestro reposo. Un ladrón fue sentenciado a morir decapitado. Cuando la hora de aplicar la justicia llegó, los soldados llevaron al criminal a la plaza del pueblo donde comúnmente ejecutaban a estos criminales. La cabeza del criminal fue colocada violentamente en el filo de la guillotina. Y delante de una multitud se comenzó a leer cada uno de los cargos y gravámenes que le hacían merecedor de esta terrible muerte. Siguiendo el protocolo de la ejecución, el verdugo le preguntó al ladrón una última petición antes de morir. El ladrón, abrumado por el miedo, casi no podía ni articular una sola palabra. Su petición fue: solo denme agua para beber. El rey, con una señal, dio la orden y un soldado rápidamente trajo un vaso de agua y se la dio al criminal. El hombre temblaba incontrolablemente que no podía dar ni siquiera un sorbo al vaso de agua. El rey, mirando al ladrón, dijo: tranquilízate. El ladrón lo intentó nuevamente, pero temblaba tanto que no podía beber el agua. El rey una vez más intentó tranquilizar al ladrón y le dijo: vamos, bebe, te doy mi palabra, que nada te pasará hasta que bebas de ese vaso la última gota de agua. Entonces el ladrón derramó el vaso de agua sobre la tierra y así salvó su vida. Así Dios nos ha entregado su palabra, su honra, su reputación, su credibilidad van juntamente con lo que Él ha hablado. Su veracidad no depende de lo que el hombre o lo que nosotros hacemos, sino que toda criatura deriva su bendición, deriva su bienaventuranza, su beneficio, su descanso sobre la base de lo que Dios ha hablado, sobre lo que Dios ha dicho, pero especialmente donde Él lo ha jurado. Así, mis hermanos, así como este ladrón sacó provecho de la palabra fiel de este rey terrenal y salvó su vida, así todos nosotros podemos beneficiarnos mucho más si confiamos de todo corazón en la palabra que el Rey de los cielos ha entregado a los hombres, a nosotros los pecadores. Nuestro pasaje dice en Hebreos 4, verso 3: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar así dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Verso 3 nuevamente leo: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que nuestro escritor está diciendo? Él nos está diciendo: tan seguro es que no entrarán los incrédulos al reposo de Dios, como tan seguro es que entrarán los que obedezcan su evangelio. Pues estas palabras, mis hermanos, llevan la certeza de su juramento. La lógica afirma y la experiencia confirma que los contrarios producen consecuencias contrarias. Fe e incredulidad son opuestas, son contrarias. Por lo tanto, sus consecuencias seguramente también han de ser contrarias. Los incrédulos, dice nuestro texto, no pueden entrar en el reposo de Dios, pero los creyentes sí. Los creyentes entrarán con gran gozo. El cielo, el santo reposo de Dios, es la recompensa a los creyentes, pero el infierno es la recompensa a aquellos que desobedecen el evangelio.
Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Desde este lado de la tierra, mis hermanos, la única condición demandada por Dios para salvación es creer. Los que creen han cumplido el único requisito, hablando desde los términos terrenales, el único requisito para salvación. Como enseñamos anteriormente, oír el evangelio, mis hermanos, es esencial. Es esencial, pero no es suficiente. Los israelitas de antaño fueron llevados allí a los límites de la tierra prometida. Fueron llevados a esta sombra antigua del cielo y estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Allí en los límites de esta tierra oyeron las buenas nuevas del reposo de Dios en boca de Josué y Caleb. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No les sirvió de nada haber escuchado las palabras de Josué. Los intentos fueron fallidos. Josué trató de persuadirles. Él trajo la buena noticia. Él salió de la tierra, traía los frutos en sus manos, pero ellos no recibieron la palabra de Josué. Y se privaron del beneficio de esta tierra prometida. No confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas. No confiaron en el evangelio que vino en boca de estos hombres. Hoy a nosotros, mis hermanos, se nos ordena creer una verdad más gloriosa. A los hombres en cada rincón del mundo se les manda a recibir una verdad mucho más gloriosa. Nosotros, mis hermanos, no hemos sido llevados a los límites de esta tierra, sombra antigua del reposo de Dios, sino que este reposo, este reino celestial, la verdadera esencia que tipificaron todas estas cosas, se ha acercado ahora a nosotros. El Hijo de Dios fue enviado por el Padre, y de este dijo el Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Jesús nos dijo en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y nos dio un mandamiento: arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios está a la mano. El mandamiento es creerlo. Solo la fe es la mano que se apropia de esta promesa. No te servirá de nada oír el evangelio. No te servirá estar domingo tras domingo escuchando el evangelio si al final no lo recibes, si al final no lo tomas, no lo atesoras, no lo hace tuyo. No producirá en tu alma ningún beneficio, ninguna ganancia a ninguna persona en ningún lugar del mundo, a menos que lo recibas, a menos que lo creas. Por eso escuchar el verdadero evangelio siempre va y debe ir acompañado de fe. Sería realmente, mis hermanos, una tragedia que el día de mañana despertaras en el tormento del infierno, a pesar de que estuviste por años y fuiste expuesto a la predicación fiel del evangelio. Sería terrible, mis hermanos, y sería también terrible que te des cuenta que muchos alrededor tuyo, hubo más como tú, que también gozaron este privilegio, pero que se consolaron en una fe de 10 a 12 los días domingos por la mañana. Lucas 13 del 26 al 27 dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Muchos, por la luz de su conciencia dentro de las iglesias, se perciben a sí mismos condenados y privados de este supremo privilegio del que hemos venido hablando en estas semanas. Aún pueden percatarse de que su descuido en cuanto a las cosas espirituales es un cargo más en contra suya. Pueden reconocer que son desobedientes y esto aún confirma a sus mentes su segura condenación. Pero aún así no buscarán a Dios. No correrán a su palabra por auxilio, no. Estos siguen confiando en su propia prudencia. Se consuelan en la esperanza de que al final de alguna manera lograrán salvarse y escaparán de la condenación. Estos ignoran que sus corazones son más duros el día de mañana. Y la sensibilidad de hoy, la ternura de hoy de sus corazones no pudo llevarles a Cristo. No lo hará mañana cuando se ha endurecido aún más. Mírate, tu mañana se ha convertido en años. Y esa negligencia puede terminar siendo una eternidad. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Tenemos una daga muy delgada y puntiaguda, una espada de 2 filos. Este juramento para el que cree es el ancla más segura, el consuelo más sublime, la esperanza firme en medio de todo lo que venga. Dios no se arrepentirá, ni se retractará. Al final, todos y cada uno de los creyentes entrarán. Ninguno se perderá, ninguno será olvidado. Ese trabajo se le encomendó a Cristo, que no pierda a ninguno de los que el Padre le ha dado. Y en la gloriosa estancia celestial se confirmará esta verdad. Estamos aquí porque así Dios lo juró. Pero por otra parte, mis hermanos, estas mismas palabras para el incrédulo son la amenaza más terrible. No importa cuán bien le estén resultando hoy las cosas, no importa cuántos logros esté alcanzando, al final su alma jamás tendrá reposo. Y habrán pasado cientos de años bajo un tormento consciente. Buscará alivio, pero no lo encontrará. Y cada vez que recuerde el alivio pasajero de lo que representó esta vida terrenal, en su mente retumbarán estas mismas palabras: juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. Por el mismo juramento de su palabra, mis hermanos, unos entrarán a la plenitud de gozo y otros por el mismo juramento a una miseria indescriptible. Y ambos estados perdurarán así eternamente. Dios lo ha jurado. Ahora, quizás a una generación como la nuestra, mis hermanos, donde los hombres rompen sus pactos, violan sus contratos, se retractan de sus acuerdos, tengamos para entender el peso de la palabra juramento. Este juramento de parte de Dios no es un juramento artificial, no es un juramento como el que los hombres hacen, los cuales al cabo de unos días se olvidan y dejan de ser. La palabra de Dios, que ha sido confirmada por un juramento, es la certeza de todas las certezas, y no hay nada en la tierra ni en los cielos más seguro. Este es el peso del juramento de Dios. Ahora quiero ilustrar el peso de este juramento para que usted tenga una idea. Vamos a usar algunos principios de leyes naturales para ilustrarlo. Imagine que yo tengo aquí una bala de acero muy pesada. Entonces yo quiero hacer una apuesta con cualquiera de ustedes. Yo le digo: hermano, hermana, le apuesto 1,000 pesos que si dejo caer esta bala de acero sobre esa tina llena de agua, así como un globo de aire, esta pesada bala de acero flotará. En esto consiste mi apuesta. Si flota, yo gano.
Si se hunde, al yo dejarla caer sobre el agua, usted gana. Usted diría, por supuesto, apostemos. Yo gano 1,000 pesos si se hunde, dice usted. Pero si flota, usted gana. Sí, así es el acuerdo. Seguramente usted apostará. ¿Por qué? Porque tiene la certeza, tiene cierto conocimiento de las leyes naturales que esta bala seguramente se hundirá. Sin embargo, mis hermanos, en Segunda de Reyes 6, del 5 al 7, tenemos un caso donde el efecto de esta ley fue frustrada. Dice aquí, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, un hacha de acero, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahora, continuemos ilustrando este peso de este juramento. Pero si por otra parte le digo, apostemos que después de yo derramar esta olla de agua hirviendo sobre su rostro, se la voy a lanzar y le aseguro que no se va a quemar. Si yo se la aviento en la cara y no se quema, yo gano 1,000 pesos. Pero si se quema, pues usted gana los 1,000 pesos. Usted diría, ni loco, yo no apuesto a tal cosa. ¿Por qué? Porque tiene la certeza de que seguramente se quemará. Sin embargo, mis hermanos, igualmente en el libro de Daniel 3:27 tenemos una fuerte evidencia donde esta ley natural también falló. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ninguno, mis hermanos, de los aquí presentes tiene la suficiente fe para exponerse al fuego, aun cuando existe la posibilidad de que podría fallar. Lo vemos en nuestro pasaje, porque aún nosotros no seríamos tan tontos para exponernos al fuego, porque tenemos la certeza de que seguro nos quemará. Ahora, también tenemos la certeza que el día de mañana el sol saldrá y seguirá brillando y avanzando tal y como todos los días. Pero de acuerdo a Josué 10:13, mis hermanos, el sol se detuvo. En Segunda de Reyes 20, del 8 al 11, retrocedió 10 grados. El día de la muerte de Cristo nos dice que el sol se oscureció en Lucas 23:45. Así que, mis hermanos, ante la certeza de que el metal se hunde, ante la certeza del poder destructivo del fuego, ante la certeza del curso natural del sol, nos preguntamos, ¿existe algo más seguro? Por supuesto, el juramento de Dios. ¿Por qué? Porque todos estos alguna vez fallaron, pero el juramento de Dios permanece sin variación. ¿A dónde voy con todo esto, mis hermanos? Quiero demostrarle la superioridad del juramento de Dios sobre todas las cosas que son seguras, sobre todas las cosas que diríamos no cambian. Dios ha dado leyes y reglas al curso natural de estas cosas. Sin embargo, Dios no está atado ni está restringido a las leyes naturales de la creación. Mas a un juramento, mis hermanos, mas a su juramento es algo al que Él mismo se ha atado y no es libre de alterarlo ni de cambiarlo. Y Dios ha jurado a favor y en contra del pecador. En Isaías 54, 9 al 10, juró a favor del pecador. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque en los montes se moverán y los collados temblarán,
pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, jurando a favor del pecador. Pero en el Salmo 110:4, él jura en su contra. Juró Jehová y no se arrepentirá. Él mismo se ha restringido al juramento de su palabra. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Y esto es lo que ha jurado: quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Cómo es que Dios jura a favor o en contra de los hombres, mis hermanos? Es una pregunta válida, profunda, pero desde el lado impenetrable de sus decretos soberanos, podemos decir que Dios ha jurado bendición o maldición al pecador. Y esta palabra es inalterable. Seguramente así se cumplirá desde el lado eterno, de lo oculto, de sus designios. Así se cumplirá, mis hermanos. Pero esto no es todo lo que la Biblia nos enseña o todo lo que la Biblia nos revela. Pues desde este lado de la humanidad, la Escritura reconoce que son los hombres quienes forjan su propia ruina. Ellos atraen sobre sí su propia ruina. Por un lado tenemos un Dios soberano, pero por otro lado nos dice el hombre es responsable. Respondamos a esta pregunta desde la esfera de lo terrenal. De este lado las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo es que Dios jura en contra de los hombres? Hemos dicho en mensajes anteriores que el pecado de incredulidad provoca a Dios. Y también advertimos de ser muy cuidadosos de provocar a Dios, porque soportar el pecado de parte de Dios tiene un límite y su paciencia lo determina. La provocación a Dios es como un tumor que va creciendo y creciendo ante la necedad de los hombres, ante la desobediencia de los hombres. Esta no viene de pronto y motiva a Dios a jurar en contra del pecador. Recuerde, hablando desde la esfera de lo terrenal, sino que Dios es paciente. Dios se muestra tolerante, pero llega un punto donde dice: hasta aquí. Primero, lo vemos a Él declarándonos su voluntad y nos motiva a ponerla por obra. ¿Cómo nos motiva? Aún promete recompensas, bendición a aquel que la obedece. Y ante la desobediencia promete venganza. Pero después de que todo ha sido ignorado, entonces Él jura venganza. Ay de aquellos, mis hermanos, en contra de quienes Dios ha jurado, no entrarán en mi reposo. Pero igualmente hay de aquellos que han provocado el juramento de Dios en su contra. Leamos nuevamente nuestro pasaje. Vamos adelante, Hebreos 4, versos 3 al 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Como hemos dicho en otros pasajes, nuestro escritor era un hombre muy intelectual, muy preparado y sofisticado. Estas palabras, los judíos las entendieron perfectamente. Sabían a lo que se estaba refiriendo nuestro escritor. Pero para nosotros, este lenguaje puede ser confuso, aún sin sentido. Así que trataré de explicar brevemente estas palabras y también el propósito de nuestro apóstol al mencionarlas.
A partir de los versos 3 al verso 5, nuestro apóstol nos habla de un reposo. Y así progresivamente nos lleva hasta el verso 8, donde hace la mención de un segundo reposo. Los judíos conocían dos reposos, los cuales aparecen en el Antiguo Testamento. El primero fue el día sábado. Este es el primer reposo que los judíos conocían. El segundo era la entrada a la tierra de Canaán. Dice el verso 8, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, el primer reposo es el día sábado. Este día fue instituido por Dios. Éxodo 35:2 dice, 6 días trabajarás, mas el día séptimo, o sea, el día sábado, os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. El primer reposo aquí mencionado, mis hermanos, es aquel tipo de reposo que consistió en cesar de crear más criaturas de las que Dios había hecho. Dios trabajó 6 días, más el séptimo día reposó de todas sus obras. Nuestro verso lo repite, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. Ahora, es importante mencionar, mis hermanos, también que en la mente del judío el número 7 tenía un profundo significado. El 7 era el número de la perfección. En la Biblia aparecen varios 7 y solo mencionaré algunos. Primero, 7 días constituyen una semana. Diversos ayunos consistían en 7 días de acuerdo a Levíticos. El año de reposo era el año séptimo. El tiempo de la purificación para una mujer impura eran 7 días. Un leproso había de ser limpiado en el séptimo día. 7 días era el tiempo de consagración para un sacerdote. Asimismo, 7 días eran para santificar el altar. 7 días era el tiempo para preparar un sacrificio. 7 eran los días de la consagración para los levitas. La sangre de la expiación debía ser esparcida 7 veces. También el aceite de la consagración se esparcía 7 veces sobre los utensilios del altar para santificarlos. Y muchos otros 7, mis hermanos, son mencionados en el Antiguo Testamento. Así que los judíos guardaban el séptimo día. ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué podría superar este reposo? El cual en sus mentes era un símbolo de perfección, completo. Nada podría ser mejorado, nada podía ser añadido. Pero el propósito de nuestro escritor, mis hermanos, es poner el dedo en la llaga donde ellos ponían su confianza. Y al tener su atención, entonces demostraría la inferioridad de estas cosas. Al decir, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en tiempo futuro. Había un futuro. No entrarán en mi reposo. Y después un tiempo pasado, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Al utilizar, mis hermanos, la preposición desde, claramente entendemos que estamos hablando de dos tiempos distintos. Uno que fue en el pasado y otro que está en el porvenir. Tal mención de dos reposos no puede ser el mismo. El primero se refiere al paraíso donde Adán en su inocencia permaneció. El postrer es el que está en el porvenir, el que Cristo ha prometido a los que en él confían. Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré tiempo futuro a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este fue el primer reposo que los judíos conocían. El segundo reposo que estos judíos conocían era la entrada a la tierra de Canaán. Y más adelante tomaremos un sermón completo para hablar de este verso 8.
y veamos sus implicaciones para lo que nuestro escritor está tratando de decir. El verso 8 dice: porque si Josué fue quien metió al pueblo de Dios, esto es lo que está implicando nuestro escritor, quien fue quien metió a la tierra prometida a los israelitas, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Nuestro escritor reconocía que algunos de estos judíos en la iglesia de los hebreos eran inconversos y estaban en peligro de apostatar para siempre por causa de no haber entendido correctamente el evangelio, por causa de no haber entendido correctamente lo que estas cosas tipificaban acerca del porvenir. Ellos al principio abrazaron, parecía que habían abrazado genuinamente las verdades del evangelio, pero después de un tiempo comenzaron a sentir dudas, comenzaron a experimentar pensamientos contrarios, comenzaron a correr de una postura a otra, tenían un pie en el judaísmo y otro en el cristianismo, querían avanzar, pero venían viendo el judaísmo por el retrovisor. Y así, mis hermanos, poco a poco comenzaron su retorno al judaísmo. Si nuestro escritor no logra que estos lleguen a un entendimiento claro del evangelio, los peligros son diversos. Primero, mis hermanos, ellos volverían atrás. Otro peligro es que no recibirían el evangelio. Evadirían todas esas promesas todas esas advertencias, que hemos mencionado en los mensajes pasados. Estas advertencias que podrían guiarles al arrepentimiento. Estarían en peligro de perder para siempre el verdadero reposo de Dios. Ellos serían tentados a pensar: bien, todas estas advertencias no pueden ser para nosotros, pues nosotros hemos guardado el día sábado, el primer tipo de reposo. Si no han entendido el evangelio, entonces se consolarían en una verdad pasada acerca del judaísmo. Ellos serían tentados a pensar: bien, todo este asunto terrible del juramento de Dios, no entrarán en mi reposo, no puede ser para nosotros, pues nuestros padres entraron en el reposo a la tierra de Canaán. Nosotros estamos dentro, esto debe de ser para alguien más. A esto que escuchaban, mis hermanos, los judíos pudieron haber respondido: nosotros siempre hemos disfrutado del sábado. Nuestros padres habitaron en Canaán. ¿Por qué entonces tú nos hablas de no entrarán al reposo de Dios? Nuestro escritor está instruyendo y motivando a estos judíos a dejar de pensar en esos dos reposos, como si fuesen el reposo real, como si fuesen el fin para el cual Dios preparó todas las cosas. No, esto es lo que está diciendo nuestro escritor. Esto no es el reposo. Josué no les dio el reposo. Si no, no podría hablar: entrarán en mi reposo. Es cosa peligrosa, mis hermanos, el dejarse llevar de las verdades y quedarse con las sombras. Esto era lo que estaba pasando al principio, mis hermanos. Estos judíos, cristianos y no cristianos mezclados en la misma congregación, al principio abrazaron la esencia del evangelio, pero poco a poco, mientras el tiempo siguió su curso, estos fueron soltándolo hasta verse nuevamente en las sinagogas los días sábados. Volvieron atrás, mis hermanos. Ellos comenzaron como aquel perro que tenía un trozo de carne sobre su hocico, pero que al pasar por un charco miró el reflejo de aquel jugoso corte de carne, y así, cautivado por lo que veía sobre el agua, comenzó a salivar y de pronto soltó la carne y mordió el charco con lodo. Exactamente esto era lo que estaban haciendo estos judíos.
Esto fue exactamente lo que hicieron con Cristo. Por esta razón lo acusaron de violar el sábado. Ellos no entendieron que el día sábado era un símbolo, un reflejo, una ilustración, una sombra del verdadero y real reposo que era Cristo mismo. Ellos fracasaron en entenderlo, en interpretarlo. Mis hermanos, cuando la luz llega, las sombras se disipan. Cuando la luz vino, todas las sombras de la religión judía se disiparon. Jesucristo dijo: yo soy la luz. Y ante la luz no hay más sombras. Se acabaron. No, pierden su propósito, pierden el fin, la intención del pasado por el cual fueron dadas. La luz verdadera no deja lugar a la sombra del día sábado. Cuando el reposo verdadero apareció, este día simbólico quedó completamente atrás. Pablo lo confirmó en Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, la silueta, la figura de estas cosas, es lo que él está diciendo, es Cristo. El reposo del sábado se instituyó como un símbolo del descanso verdadero que vendría en Cristo. Esto fue una sombra, el descanso que encontraron en la tierra de Canaán, en referencia a la esclavitud, al abuso, a la opresión que vivían de Egipto. La entrada a la tierra de Canaán era un reposo que prefiguraba algo que estaba en el porvenir. En referencia al divagar y divagar en el desierto, la tierra de Canaán sí era un reposo. El establecerse y disfrutar de la tierra era un reposo, pero sombra real del verdadero reposo. Para ellos, para estos hebreos, para estos hermanos, quienes estaban en medio de una persecución que se estaba acrecentando cada vez, entender esto fue algo muy difícil. Pues una de las promesas de volver al judaísmo era precisamente esto, que tendrían nuevamente reposo, tranquilidad, paz. Entregarse completamente al evangelio significaba totalmente lo opuesto. Así que volver atrás y poner su confianza en todas estas formas del judaísmo, como guardar el sábado, abstenerse de alimentos, la circuncisión y otras cosas, era apremiante. La paz sería restaurada, les serían entregadas sus tierras nuevamente, sus familias estarían seguras. Seguramente, mis hermanos, ellos pensaron: tal vez esto es la prueba de estar bien con Dios. Volver al judaísmo, pues estaremos bien, tendremos paz, tendremos tranquilidad. Oh, pero si nos entregamos completamente al evangelio, nuestras vidas corren peligros. ¿No será acaso esto una prueba del disgusto de Dios? Volvernos al evangelio solamente nos ha traído problemas. Pablo reconocía esto, mis hermanos, que seremos tentados a poner nuestra confianza en aquellas cosas que nos traen tranquilidad inmediata y que producen consuelos externos, y así errar de las verdades espirituales. Pablo dijo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me temo, mis hermanos, que algunos de los aquí presentes, tal y como hicieron los hebreos, podrían estar poniendo su esperanza en cualquier otra cosa, menos en Cristo. Se consuelan en medio de estas advertencias, tal y como ellos, y dicen: esto no puede tratarse de mí,
Pues yo soy miembro de esta iglesia desde hace años. Yo hice una decisión por Cristo. No puede tratarse de mí, pues yo soy una buena persona. Oh, esto debe tratarse de alguien más, pero no de mí. Pues tengo como pruebas de mi salvación que una vez cuando estuve enfermo y oré a Dios, Él me sanó. Si se tratara de mí, si Dios estuviera irado contra mí, pues entonces no me iría tan bien en la vida, mis hermanos. Una prueba segura de estar dentro no es el reposo o la tranquilidad externa que experimentamos en esta vida, mis hermanos. Lo he dicho tantas veces. Las bendiciones y descansos eternos en esta vida son comunes a todos los hombres, tanto a fieles como infieles, tanto a creyentes como a incrédulos. Jesús dijo en Lucas 6:35: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que esto no es una prueba segura de estar dentro, porque Dios le concede tanto al incrédulo como al creyente su favor. Para los creyentes, mis hermanos, hay mejores pruebas y evidencias de participar en el reposo. Y este es el testimonio interno del Espíritu de Dios, la operación efectiva de la regeneración en nosotros, que produce santificación en nosotros y nos libra de tentar y motivar a Dios a emitir un juramento en contra de nosotros. Nos guarda de provocarle. Esta es una evidencia más segura de participar en su reposo. En lugar de tranquilidad externa, los que hemos creído tenemos en su lugar paz para con Dios, descanso en nuestras almas, conciencias tranquilas, gozo en el Espíritu Santo, comunión con Cristo y su cuerpo. La esclavitud del temor a la muerte ha sido removida y la tumba es como una cama donde entraremos en paz los que muramos en el Señor. Esto sí es un verdadero descanso al alma. Esto sí supera cualquier bendición, ya sea vestido, calzado, alimento o bebida. Puedes tener muchas cosas. Puedes dar testimonio de muchas bendiciones. Pero ¿cuál es tu respuesta ante las siguientes preguntas? ¿Has encontrado descanso en la persona de Cristo? ¿O necesitas vacaciones? ¿Necesitas tiempos de recreación? ¿Has encontrado verdaderamente descanso en la persona de Cristo? ¿Has edificado tu casa, tu vida sobre esta roca inconmovible? ¿O lo has hecho sobre cualquier otra cosa? Que cuando la vida amenaza quitártelo, sientes que toda tu vida se desborona. ¿Estás sobre la roca o estás sobre la arena? ¿Tienes la seguridad hoy de participar de este reposo celestial? Te pregunto. No pienses qué es lo que piensa mi hermano. Esto es a ti. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, compañero, si en lo profundo de tu corazón, ante los intentos fallidos de consolarte a ti mismo y en medio de toda forma de bendición, reconoces que tu alma aún está ansiosa, que aún no tiene paz, se encuentra intranquila en cuanto a su estado eterno. Déjame decirte que todo el propósito de la Biblia y toda la obra de Dios en la historia humana tiene una sola razón de ser: llevar al hombre de vuelta a aquel reposo divino por medio de Cristo el Redentor. No tienes por qué vivir de esta manera. Tu esperanza puede ser firme, puede ser segura. Adán gozó del privilegio de tener comunión con Dios. Nada perturbaba esta relación. No necesitaba perdón, no necesitaba arrepentimiento, no había pecado.
Aquel reposo era natural y perfecto, mas Adán lo perdió. Lo perdió. Y Dios prometió recuperarlo por medio de Cristo. Prometió recuperarlo en Cristo. Para todos aquellos que perdimos el reposo en nuestro primer Adán. Para lograrlo, déjame decirte lo que Dios hizo. Dios tuvo que eliminar el abismo que nos apartaba del reposo, la barrera que nos separaba de Él. ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo para hacer precisamente esto. Dice Colosenses 2 del 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Cristo fue a la cruz. Unió el cielo con la tierra por medio de la cruz. Él perdonó a los pecadores. Él fue abominación delante de Dios, el justo por los impíos. Él tomó nuestro lugar. ¿Lo crees así? Así fue como Cristo nos devolvió su reposo. Ese reposo que los hombres tenían con su Creador. Por medio de la muerte de Cristo, el Padre hoy ofrece vida a los hombres. Se ofrece paz para con Dios. Dios en Cristo está restituyendo el estilo de vida que Él en un principio deseó que los hombres tuvieran. Te pregunto, ¿encuentras descanso en la persona de Cristo? ¿Has edificado tu casa sobre esta roca? ¿Tienes la seguridad de participar de este reposo celestial? Tu alma está intranquila ante estas respuestas. No tienes la certeza. Mis hermanos, Jesucristo dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este reposo, mis hermanos, prometido por Dios, por medio de Cristo, está disponible para todo aquel que en Él crea. Y tan seguro como es que el incrédulo no entrará, tan seguro es que entrarán todos aquellos que crean la palabra que Dios ha dado a los hombres. El que crea en el Hijo tiene vida eterna. La credibilidad no depende de lo que hagamos. La credibilidad y el beneficio de esta promesa depende en Dios, que así ha hablado. Mis hermanos, cree en Jesucristo. Confía en Él para salvación de tus pecados. Él lo ha jurado y Él llevará a buen término su promesa. Él no fallará, ni se retractará, ni se arrepentirá para aquellos que han creído en el Hijo. Oremos.